Excel a solo un clic. Menos mal que me avisaste. Hola, ¿cómo están? Vengo a presentar a alguien especial para nosotros. ¿Avanzo? ¿Me Yo, leen? ¿Me están leyendo? ¿Me ven? ¡Estoy perdida! no, sí, estamos los dos. Estoy perdida. Bueno, nada, venía a presentarte. Estoy muy desacostumbrada digamos, a este ritmo. Pero bueno, quiero presentar digamos, a Iber, el organizador de este evento. La verdad que tuve la oportunidad y el placer de verlo organizar la listita que él tanto comentó ahí en el Data Day, sentado ahí al fondo de la sala, escribiendo. Y como él dijo, capaz que no lo tenía pensado hacer al evento este año, pero cuando estuvo allá se dio cuenta que sí, que lo que tenía que hacer. Así que bueno, Iber, todo tuyo, tu tiempo, haz la magia que sabes hacer y gracias por todo esto, porque la verdad que lo que vengo viendo y lo que venimos viendo es un evento, creo que estamos creciendo todo, hasta los más cracks, creo que están aprendiendo hasta de los que estamos por acá, a este nivel. Así que nada, me encanta estar y acompañarte y bueno, espero que la rompas. Gracias Mariela por esa introducción. Voy a darle entonces ahora como ponente. ¿Cómo están? Ahora soy el ponente yo. Esto es así, equipo, esto es así. Versátiles. Voy a compartir mi pantalla por acá. Toda la pantalla. Ok, aquí compartimos. Estamos. Y yo sí voy a estar viendo aquí en el chat. Me comentan, porfa, si están viendo mi pantalla en este momento, please. Déjenme poner esta vista que es la que me gusta. Creo que sí, ¿no? A ver. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que yo? Buenísimo. Excelente. Me acaban de confirmar que sí. Listo. Vamos a ver. Fíjense, voy a compartir acá unas diapositivas que hice para después meternos en la parte práctica. Bien. Bueno, Excel Lovers 2025. Ya tenemos varias ediciones de este gran evento. Que Piquix se extiende. Ayer me comentó un compañero que sube como la espuma, gracias a Dios. Y bueno, seguro que para las próximas ediciones seremos muchísimos más. Voy a hablar un poquito de mí. Ahí contador público. Cuento con varias certificaciones por Microsoft. Ahí está mi página web. Pueden seguir a Excel a solo un clic. Esa es mi página, al igual que mi canal de YouTube, donde ya todos ustedes están suscritos. Pero posiblemente no conocen mi página y esa página debería estar saliendo ya. No sé cuándo, qué tanta larga le voy a dar a la página web. Una página que promete muchísimo. Ya después en su oportunidad se las voy a presentar y van a ver que vale la pena visitarla y navegar en ella. He sido partícipe de la coordinación del Excel Lovers, ¿ok? En varias ediciones. Como comenté, cuento con todas estas certificaciones por Microsoft, ¿ok? Y me dedico a la capacitación y consultoría de Microsoft Excel, análisis de datos, creación de dashboard, generación de reportes a la medida, entre otras cosas. Mi ponencia. ¿Cuándo usar funciones matriciales? ¿Cuándo usar macros? ¿Ok? Entonces, hoy en día, ya con el tema de Microsoft 365, tenemos las funciones matriciales. Funciones que realmente vinieron a ayudarnos y a que nuestro trabajo en Excel sea mucho más fácil, ¿ok? Estas funciones se puede decir que nacen con la finalidad de que se nos haga mucho más sencillo el manejo de Excel y que posiblemente haciendo uso de ellas o buen uso de ellas, disminuyamos o incluso ya no sea necesario utilizar las macros. Ojo, no quiero decir ni menospreciar las macros en lo absoluto. Las macros han existido desde siempre y siempre han tenido un protagonismo importante porque cuando no existían las funciones matriciales, pues teníamos que recurrir a las macros. ¿Ok? Yo siempre comento un caso específico. Por ejemplo, hace muchos años nosotros teníamos que, por ejemplo,
obtener el mayor monto de un rango de montos. No existía en ese entonces la función maxi conjunto que hoy día sí tenemos una función matricial. Pero sí existía creatividad y existía una manera de hacer una función max dinámica, ¿ok? O matricial. Entonces, claro, ahí teníamos que trabajar con el famoso Shift Control Enter para poder trabajar una función que no es nativa, pero haciendo la matricial podíamos en ese entonces obtener un resultado que la función propiamente en forma nativa no era capaz de hacer. Hoy en día ya existen funciones, como por ejemplo únicos, ¿ok? Que antes no existía una función que nos permitiera obtener un resultado de un rango en cuanto a registros únicos. No existía en forma nativa, no existía. Pero sí existía, por ejemplo, herramientas como por ejemplo el filtro avanzado, que tiene una parte de obtener registros únicos, o haciendo uso de funciones matriciales que no eran nativas, pero transformamos algunas en matriciales para poder obtener un resultado tipo registros únicos. Como comento, no existía esta posibilidad. Hoy en día, con estas funciones matriciales, se nos hace muy fácil trabajar esto. O si no, o no sabíamos trabajar funciones matriciales, teníamos que recurrir a las famosas macros. Las macros siempre han existido como que el plan B, o el caso de emergencia rompe el vidrio porque una función en Excel en forma nativa no es capaz de arrojarte un resultado esperado. Entonces, la intención de esto, vuelvo y comento, no es menospreciar las macros, no, es mostrar que a través de funciones matriciales podemos manejar mucho mejor Excel y no recurrir tanto a las macros que compañeros han comentado que el tema de las macros, y de hecho Saki lo acaba de decir hace un instante, que preguntan por qué usar Power Query y no usar macros si al final de cuentas es lo mismo. Lo que pasa es que con macros, si tú puedes grabar una macro, pero si la macro genera un problema, tú tienes que corregir el código fuente. Y si no eres experto en programación, se te va a hacer muy cuesta arriba. En cambio, con Power Query son por pasos, son rutinas. Si hay un problema en alguna rutina, lo único que hace es retroceder al paso anterior, corregirlo y seguir avanzando. Como ella comentó, no existe el control Z, pero sí los pasos, ¿ok? Entonces, ventaja de las funciones matriciales, más rápidas que las macros para cálculo y transformaciones directas, no requiere programación, actualización automática cuando se cambian los datos, eso es importantísimo, integración nativa con Excel y Power Query, ideales para análisis, filtros dinámicos, búsqueda, entre otras cosas. Limitaciones, solo calculan, no automatizan procesos, como las macros sí. Y puede ser compleja para usuarios nuevos. Sí, si hablamos de John Berger, sí. Pero si usamos la función matricial nativa, usando sus argumentos adecuados, sin inventar mucho, se puede ser mucho más sencillo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver acá esto mismo con respecto a las macros. ¿Cuándo usar macros? Ventajas y limitaciones. Como toda herramienta tiene ventajas y limitaciones en Excel, pues no es capaz de esto. ¿Y qué son las macro automatizaciones que se hacen en Visual Basic? Que permiten muchas veces generar tareas o evitar trabajar en forma repetitiva tantos procedimientos. Grabas una macro y ese procedimiento que todos los días haces de la misma manera, con una macro que grabes y que puedes ejecutes, tienes ese problema resuelto. Ventajas, automatizan procesos completos, no solo cálculos, interactúan con todo Excel, hojas. De hecho, se pueden trabajar macros no solamente en Excel. Nosotros lo que pasa es que siempre escuchamos macro y pensamos que solamente se hace en Excel. No, falso. Se puede programar en Outlook, en Access, en Word, en PowerPoint, en todo se puede. E incluso yo puedo integrar los programas a través de macros. ¿Ok? Ahí lo acabo de comentar. Pueden conectarse con otras apps como Outlook, Word, PowerPoint, incluso WhatsApp. Lo dijo, Sergio no lo hizo con WhatsApp, pero sí lo hizo con correo electrónico, pero con WhatsApp también. ¿Ok? Muy útiles para tareas repetitivas y procesos empresariales. Limitaciones, requieren programación y Visual Basic. Yo creo que esa es la principal limitación. Que si no sabemos programar o al menos no sabemos incluso meternos en Visual Basic y hacer cambios superficiales, estamos limitados. Porque la macro por sí sola trabaja en forma correcta, pero basta con que genere un problema para que veamos cómo se nos hace cuesta arriba todo. A veces son lentas, eso también depende del hardware y el hardware más que todo, el procesador y la memoria RAM que tengamos, y puede fallar si cambia la estructura del archivo. Sí, eso también es importante. Si, por ejemplo, genero una macro y el archivo se llamaba, por ejemplo, enero, y quiero ejecutar la macro sobre un archivo que se llama ahora febrero, al tener ese cambio en la hoja,
obviamente genera un inconveniente. Porque la macro cuando se grabó entendía que era la hoja enero, no febrero. ¿Ok? A menos que tengamos que ir, sí, al código fuente para hacer la actualización. Y no funciona en Excel online, solo parcialmente. Bien, eso en cuanto a la teoría. Vamos a la parte práctica. A lo que vinimos fue esto. Ajá, déjame ver acá. Active Chip, exactamente. Bien, bien, bien. Sí, vamos bien. Miren, aquí tenemos una macro, ¿ok? O vamos a grabar una macro con la cual vamos a obtener registros únicos y ordenarlos. ¿Ok? Una macro grabada que puede hacer esto sin ningún problema. Y luego vamos a trabajar funciones matriciales que van a hacer el mismo procedimiento. La intención es ponerlas a ellas a que se enfrenten y ver cuál es la que más me conviene. Vuelvo y comento. No quiero menospreciar ni ser hater de las macros. No, las macros siempre han existido y nos ha ahorrado muchísimo trabajo. Pero haciendo uso de funciones matriciales, esas macros que usábamos podemos no utilizarlas porque la función matricial ya hace un trabajo que posiblemente con una macro lo resolvíamos. Por ejemplo, obtener registros únicos. Ok. Ahí yo me diga que me escucho. Ajá. Ok. Listo. Vamos entonces. Grabemos una macro que nos permita obtener registros únicos de los vendedores y ordenarlos. Entonces, bueno, vamos a grabar una macro acá. La vamos a llamar únicos. Bien. Esta macro lo que va a hacer es copiar esto. Vamos a pegarlo acá en valores. Vamos a utilizar la herramienta quitar duplicados, que siempre ha existido en Excel. ¿Ok? Y vamos a ordenar. Tum, tum. Listo. Esa es la macro. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver si efectivamente trabaja la macro como corresponde. ¿Ok? Lo que hice fue con la macro es obtener los vendedores completos, los copié, los pegué, quité los duplicados, los ordené. Chao. Eso fue lo que hice. Vamos acá a asignar eso a este botoncito con únicos y ejecutamos. Listo. Ya está listo. Ya la macro está lista. Se grabó, se ejecutó. Genial. Genial. Obtuve los registros únicos. Genial. ¿Ok? Vamos a volver a hacerlo. Hago clic en el botón. Chao. Listo. Bien. Maravilloso, mágico. No. Ya hoy en día no. Ya hoy en día no, porque ¿quién no maneja una macro? ¿Quién no ha visto una macro? Todo el mundo. En este entonces sí era, wow, ¿qué tal? ¿Qué hizo Excel? Excel es un crack, Iber es un crack. No, lo que hizo fue grabar una rutina. Listo. Ahora, miren esto. Vamos a hacer el mismo procedimiento con dos funciones matriciales. Una se llama únicos, ¿ok? Con la cual vamos a obtener los registros únicos, como su nombre bien indica. ¿Ok? Y vamos a agregar una que me permita ordenar. ¿Ok? Entonces vamos acá a trabajar la función ordenar. Funciones que, ojo, están entre 6 y 5. Fíjense que obtuvimos el mismo resultado. Como se dan cuenta, sí, efectivamente obtuvimos el mismo resultado. Pero ahora vamos a tener un inconveniente. Yo voy a explicar esto. ¿Ok? Ahora fíjense acá. Yo acá voy a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar el último registro, ¿ok? De hecho, sí, vamos a colocar el último registro. Voy a copiar esto, lo pego abajo y pongo mi nombre. Iber Oca. Vamos a ver qué pasa en la macro. Vamos a ver qué pasa en la función anidada de únicos y ordenar. Ya yo estoy aquí. Mírenme, ahí estoy. Pero aquí no estoy. Eso es una limitación. Porque, ¿qué pasa? Cuando genere la macro, yo no estaba dentro del rango que se consideró en un principio para que cuando yo copiara y pegara y obtuviera los registros únicos con la herramienta únicos, no lo permite hacer porque es que yo no estaba dentro del rango que seleccioné. ¿Qué debo hacer? Vamos a Visual Basic. Entonces tengo que ir. Fíjense lo que tengo que hacer. Voy aquí a Programador, Visual Basic, ubico el módulo y aquí está. Toda esa rutina que yo hice con la grabación de copiar, pegar, quitar los únicos y ordenar, todo está aquí.
todo está aquí en código de programación. ¿Ok? Entonces, aquí está la limitación que yo comenté. Si no sabemos código de programación, tenemos este inconveniente. Entonces, claro, esto es muy sencillo. Ojo, en este caso es sencillo porque lo único que tendría que hacer yo en este caso es cambiar el rango. Fíjense que el rango original partió de la celda F6 y terminó aquí, 2568. Te lo demuestro. Voy para acá. Miren, partió de F7, ¿ok? A F6. Partió de F6 y terminó en 2568. Vamos a ver acá. Ah, no, estamos en la columna B. Disculpen. B es la cosa. Vamos a buscar acá. Seleccioné la celda esta, B7, seleccioné el rango, terminé acá, pegué y quité los duplicados. Yo aquí tendría que buscar dónde está el rango que yo necesito copiar y pegar para después hacer la actualización. ¿Ok? Mientras que acá lo que hice fue, aquí luego pegué de F6 a F2568, que está aquí justamente, y luego atrás de esto le quité los duplicados que fue con este. Remove. Dupliqué. Aquí se hizo. Esto que está acá es justamente lo que hicimos con el quitar duplicados. ¿Ok? Claro, ¿qué pasa acá? No tengo el rango presente porque posiblemente, como estoy trabajando en una tabla, no tengo la manera de ubicarlo desde el rango original aquí. ¿Ok? Entonces, al no conocer el código, tengo el inconveniente. Entonces, claro, cualquier persona que no maneje, imagínense, que no maneje Excel, si le pones a hacer esto, menos va a quedar, ¿sabes? Con la cabeza que le explota, porque ya la persona de por sí era capacitada solamente para hacer esto, para hacer un clic en un botón, solamente, aquí, solamente. Cuando, obviamente, se ingresan más registros, esta persona va a decir, la macro que tú me hiciste ya no me está dando el resultado correcto porque no me está contemplando los nuevos registros, y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la macro solamente contempló desde la celda B7 hasta la celda B2569. ¿Ok? Claro, fíjense que yo estoy aquí abajo. Cuando hice la macro o corrí la macro, yo me coloco acá, pero la idea no era esa. La idea era yo estar acá arriba para que cuando yo ordenar, yo verme acá, como lo hace la función único de ordenar. ¿Ok? Entonces voy a hacer otra prueba. Voy a colocar esto, copio acá, voy a colocar otro nombre. Abraham Ocampo. Ya Abraham se ve acá automáticamente, sin problema, sin hacer nada, Ahí estoy, o ahí está. Si presiono únicos, sigue sin estar ese nuevo registro. Entonces se dan cuenta que sí, en este caso, punto a favor a la función único de ordenar y no a la macro. Porque si intentamos hacer la actualización desde el código fuente, van a ver que no va a ser tan fácil. Puede que sea fácil para una persona que haya grabado la macro o incluso la grabó, pero si tiene este problema, si no conoce de programación, va a tener que hacer, regrabar la macro para poder incluir a esta nueva persona. Entonces, bueno, tendrá que ser algo así. Voy para acá, voy a colocar otra vez la función, la macro únicos, vuelvo a copiar el rango de datos, lo pego aquí. Fíjate todo lo que tengo que hacer. Es prácticamente volver a hacer todo el procedimiento. Aquí en la pestaña datos, quitar duplicados. Ok. Ordeno, me coloco acá. Chao. Vamos a hacer otra vez el procedimiento de únicos. Ya se volvió. Aquí se mareó. Aquí se mareó la macro, pues no lo está haciendo. Vamos a volverla a grabar a ver. Que ese es otro de los problemas. Si la macro corre, genial, pero si no corres, ahí es donde se genera el inconveniente. Voy a volver a copiar, me coloco acá, pego en valores, vamos a quitar los duplicados, aceptamos, vamos a seleccionar el rango, ordenamos, ok, vamos a centrar esto y detenemos la macro. Vamos a eliminar los registros, generamos los únicos, ahí está, listo, no ha pasado nada. Pero fíjense que me dio un error. Al darme el error, tengo que volver a grabar la macro. Pero imagínense que por cada nuevo registro tenga que grabar la macro. Dígame, ¿tiene sentido eso? No tiene sentido. A menos que vayamos al código fuente y trabajemos algo que nos permita
expandir el rango por cada nuevo registros. ¿Ok? Tipo de red, mala mía, John Vergara. Tipo de red. Ojo, yo aquí hablando desde Excel nativo, usando de red con Contara para que cuando ingrese nuevos registros, él los tome automáticamente. En el código de programación se utilizaría la función offset. Creo, de hecho, lo comentó Sergio. Algo así. ¿Ok? Entonces, es complejo. Es complejo. Es complejo para una persona que no sabe programación. Porque fíjense que grabando la macro, que es sencillo realmente, es difícil. Porque para una persona que graba la macro está bien, siempre y cuando la cantidad de registros siempre sea la misma. Pero ¿qué pasa cuando ingresas más? Entonces, ¿qué pasa allí? Tenemos el inconveniente de la limitación del usuario con respecto a los códigos de programación. ¿Ok? Entonces, esto lo evitaríamos usando funciones como esta. Ordenar y único. Claro que para poder tener esta función, tenemos que tener Microsoft 365. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sabes qué? No puse el cronómetro. Mariela, porfa, ¿cuánto me queda? Que no lo puse. No puse el cronómetro. Si Mariela está por allí. Ah, tengo que agregarla yo. Ya va. ¿Verdad que yo soy el que administro todo acá? Ah, que Mariela no está. Bueno, no importa, lo veo yo. Eso es lo malo de ser ponente y presentador. Ah, 2:40, 2:50, ya me extendí. Bueno, vamos a hacerlo rapidito. Vamos a hacer otra. Ajá, otra macro. Esta macro va a ser esto. Esto es bien interesante porque con esta macro vamos a copiar los datos de estos reportes y lo vamos a pegar uno debajo del otro. Esto pasa muchísimo porque tenemos reportes ubicados en distintos orígenes y yo necesito compilarlos y tener un consolidado. Genial. Con una macro vamos a hacerlo. O sea, vamos a colocar la macro apilar. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Selecciono este, copio, me coloco acá, pego en valores, chao, paro la macro. Lo que hice literalmente seleccioné un rango, otro rango, lo copié y lo pegué. Vamos a ver qué pasa cuando yo ejecuto la macro haciendo esta consolidación. ¿Ok? Entonces, clic derecho, asignamos la macro, vamos a apilar, adaptamos y agregamos. Miren esto. ¡Bum! Aquí, fíjense que lo hizo acá. No lo hizo acá, no lo hizo acá, posiblemente un problema de la grabación. Vamos a volver a grabar. ¿Ok? De hecho, voy a eliminar esto. Vamos a hacer la grabación nuevamente. Apilar. Vamos a ver que sí. Seleccionamos este. Aquí. Este acá. Copiamos. Pegamos. Detenemos la macro. Vamos a ver. Selecciono el rango. Aplico corro la macro. Ahí está. Perfecto. No me corrió la primera, me corrió la segunda. Genial, no importa. Ok, fíjense esto. Hizo la consolidación con la macro, genial. Claro. ¿Qué pasa si debo ingresar un nuevo rango aquí? Es decir, este del grupo personal. ¿Dónde o qué debo hacer? Dos cosas. Grabar una macro que ingrese esto que faltó o irme, ¿ok? Al código de programación que tenemos por acá, ¿ok? Ese de apilar está acá. Entonces tendría que hacer esto. Este fue el rango, ¿ok? O estos son los rangos que se seleccionaron de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Si yo necesito incluir un rango nuevo para que se haga la consolidación, tendría que hacer la actualización del rango acá. Claro, en este caso es sencillo porque estoy viendo ahí la información, es fácil. Pero ojo, una persona que no conozca de eso, le vas a mostrar esto y se le va a hacer muy cuesta arriba. Pero sí, yo con un pequeño ajuste acá en el código de programación haría esto. Pero, si uso la función apilar B, eso, referencia relativa. Eso es lo que hice serio, tiene toda la razón. Referencia relativa, pero hay que saber de programación. Pero si utilizo la función apilar, fíjense esto. Utilizar aquí la función apilar.
que hace el mismo procedimiento, ¿ok? Pero con una ventaja. Que la ventaja es que yo puedo seleccionar el rango y si me falta uno, solamente actualizo el rango o el argumento y te lo toma. Entonces selecciono este. Denme un segundo que mi perro quiere salir. Todas esas cosas pasan cuando estamos en vivo. Ok. Selecciono este y selecciono este. Entonces, ¿qué hice fue? Seleccioné los 3 rangos y listo. Ahí está. Automáticamente. ¿Es más fácil hacerlo aquí? Claro que es más fácil hacerlo aquí. Porque lo único que faltaría, o lo único que me faltó cuando grabé en la macro, fue que no incluí este. Este no lo incluí. ¿Ok? Entonces, fíjense, el resultado es el mismo, porque prácticamente en este caso con la función apilar lo que estoy es emulando lo que hice con la macro. ¿Cómo podría corregir yo esto en la macro? Tendría que ir al código fuente y seleccionar el rango de A41 a B50. Vamos a ver. Voy a hacer el mismo procedimiento que hice con la función apilar, pero desde el código fuente. Entonces voy para acá, coloco acá, coma A41, 2 puntos, B50. A ver, disculpen, B50, sí. Déjame cambiar el idioma esto rapidito. Ok, B50. O sea, hago esta actualización. Vamos a ver si esa actualización nos permite incluir eso que faltó. O sea, apilo. Aquí estoy. Ahí está. Ahí está lo que faltó. Pero miren lo que tuve que hacer. Miren todo lo que tuve que hacer. Claro, en este caso fue sencillo porque solamente lo que hice fue incluir un rango que faltó. Pero a una persona que no sepa de programación se le va a hacer muy cuesta arriba. ¿Ok? Las personas que manejan las macros muchas veces porque hubo un tercero que te hizo la macro. Pero basta con que la macro te dé un problema para que tú sepas o para que tú no sepas cómo corregirlo. Pasa. Claro que pasa, dígame que no. En cambio, una función de este tipo, dígame de qué complejo tiene esto. ¿Saben qué es eso? La función, que obviamente tengo que tener 365 para poderla ver, y lo que hice fue seleccionar los rangos. Eso es todo. ¿Qué difícil tiene eso? Nada, solamente seleccionar rangos. En cambio, si vamos al código de programación, ahí sí se hace cuesta. Listo. Bueno, ya honor al tiempo y obviamente porque tengo que respetar el tiempo de los demás, voy a hacer esto último y listo. Hay una función que a mí me parece genial que se llama secuencia. ¿Ok? Fíjense, esta función secuencia hace lo siguiente. Colocar acá secuencia. Con la función secuencia genera un correlativo. Sí. Entonces aquí yo quiero que tenga 100 filas y quiero que tenga, en este caso, 5 columnas. Listo. Ahí tiene 100 filas. Aquí están las 100 filas. ¿Ok? Y tengo acá las 5 columnas. ¿Y qué hizo como correlativo? El correlativo lo está haciendo, en este caso, en forma horizontal. ¿Ok? Y aquí, bueno, parte del 1, termina en el 5, sigue el 6, hasta que llegara al último número que corresponde a ese rango, que sería el número 500. Hay personas que me dicen, Iber, si lo quiero hacer al revés, yo en vez de hacerlo en forma horizontal, lo hago en forma vertical. Uso la función transponer, una función que todo el mundo, según en alguna oportunidad, han trabajado. Entonces, lo que tengo en este caso en horizontal pasa a estar en vertical y listo. Entonces, en vez de tenerlo en forma horizontal, lo tengo en forma vertical. Entonces, en vez de tener los números uno al lado del otro, tengo el número 1 abajo del otro y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Si grabamos la macro tratando de hacer esto y después tratando de que la macro se ajuste para que ahora el correlativo lo tenga así, se va a hacer difícil. Sí, muchachos, se va a hacer difícil, claro que sí, porque tienes que meterte en el código fuente. ¿Ok? Entonces, si yo grabo la macro, vamos a suponer que voy a grabar la macro que me da el correlativo. Y aquí con esto termino. Vamos a colocar acá que la macro se llama secuencia, por ejemplo. Secuencia. Entonces la macro es esta, algo así. Vamos a hacer la macro. Voy a emular lo que hizo secuencia en este momento. ¿Ok? Vamos a emularlo. Entonces voy a hacer esto, más 1. Me coloco acá. Y bueno, vamos a copiar esto acá y lo hacemos aquí. Y todo esto vamos a hacerlo y luego arrastramos hasta acá. Yo tengo el rango ya definido acá.
Ok, está aquí. Relleno sin formato, listo. Paro la macro. Vamos a eliminar los números para ver si la macro obviamente genera el resultado que estoy esperando. Entonces agregamos acá secuencia. Y vamos a darle clic. ¡Pum! Tengo la macro. Listo. Lo hizo. Sí, lo hizo. ¿Hizo lo mismo que hizo la función secuencia? Sí, lo hizo. Sí, lo hizo. Pero quiero ahora que haga esto. Que en vez de tener los números en forma horizontal, ¿ok? Lo quiero ahora en forma vertical. Si trato de hacer esto en Visual Basic, se va a hacer muy cuesta arriba. ¿Ok? Le voy a mostrar el código de esto rapidito. Aquí está. Secuencia. Miren el código. Este es el código que hizo tal cual lo que yo acabo de hacer. ¿Ok? Ahí está. Yo primero, sinceramente, sé que puedo utilizar la función transponer en inglés, que no sé cómo se pronuncia realmente, pero ¿dónde meto la función ahí transponer para hacer eso? No lo sé. De verdad que desconozco, no lo sé. No sé. Sinceramente, no sé. Como no me quiero dar mala vida, uso la función secuencia con transponer. Chao. Y se acabó. ¿Verdad? Listo, muchachos. Eso es lo que les quería traer. Voy a dejar de presentar. Listo. Hola, Mariela. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Ahí estoy. Con adrenalina y yo todavía. Estuvo bueno. Creo que lo hice bien, ¿no? Sí. Como si fueras un experto. O sea, como Sí. si trabajaras de esto hace 15 años, 10 años. Veo que a todo el mundo le gustó. Me dejaste la vara muy alta. Es muy difícil venir después de Iber. ¿Te podías haber extendido un poquitito más? No, porque quiero ver tu ponencia. No, pero sí, es chiquitita, es simple. Vamos a decir, puede ser básico, a veces la palabra básico suena a malo, puede ser simple y aportar también, y todos aportamos. Y creo que por ahí hacer el extremo que vamos a hacer acá va a quedar porque vamos a abarcar, diríamos, todos los niveles. Buenísimo. Gracias, Mariela. Gracias por haberme dado la introducción. Agradecido y de verdad que feliz con todos porque estén acá acompañándonos hoy domingo. Exactamente. Yo sé que, y ojo, domingo y súmale que es 14 de diciembre, que posiblemente muchas personas están hoy de compras navideñas, que pudiésemos tener más personas en el evento, pero no hemos bajado de 100. De hecho, llegamos a tener 200. En este momento hay 147 personas, que es un buen número para hacer un domingo. Gracias por decirme cuántas personas hay, gracias. ¿Qué tranquilidad me estás dando? Vayan a almorzar, vayan a hacer las compras. Gracias. ¿Viste bueno, lo que puso